La iluminación. Características de la iluminación. Potencia. La potencia eléctrica es el resultado que se obtiene al dividir la energía consumida entre el tiempo que se tarda en consumir. Su medida se expresa en vatios o en kilovatios, representados por los símbolos W o kW, respectivamente, y es fundamental para conocer la cantidad de energía que se puede consumir en una casa. Color, Kelvin. Podríamos definir temperatura de color como la dominancia de algunos de los colores del espectro lumínico en las luces blancas, de modo que altera el color blanco hacia el ámbar o hacia el azul en dicho espectro. La temperatura de color se mide en Kelvin y solo se aplica a las luces blancas. Si tenemos una fuente de luz de color, ejemplo, luz roja, no podremos medir su temperatura de color. Tenemos varios tipos de dominantes de color, pero las que más se hacen presente son el color ámbar y el azul. Flujo luminoso. El flujo luminoso es la medida de la potencia luminosa percibida. El flujo luminoso se obtiene ponderando la potencia para cada longitud de onda con la función de luminosidad, que representa la sensibilidad del ojo en función de la longitud de onda. Cuando hablamos de 25 watts o de 60 watts, nos referimos solo a una potencia consumida por la bombilla, de la cual solo una parte se convierte en luz visible. Es el llamado flujo luminoso. Podríamos medirlo en watts, pero parece más sencillo definir una nueva unidad, el lumen, que tome como referencia la radiación visible. Empíricamente se demuestra que una radiación de 555 nm de 1 watt de potencia emitida por un cuerpo negro le corresponden 683 lúmenes. Ángulo de emisión. El ángulo de emisión indica qué tan enfocada está la luz al ser emitida desde el LED. El ángulo se determina al medir desde el ángulo del eje directo hasta el ángulo en donde la intensidad de la luz disminuye a la mitad de la intensidad en el eje directo, y multiplicando esta diferencia por 2, la elección del ángulo de división también afecta la intensidad de salida del LED. Número de LEDs. Otro aspecto importante en una lámpara o luminaria LED es la cantidad de diodos que la forman. En muchos casos, como con tubos, los diodos están dispuestos a lo largo de toda la superficie del tubo, soportados por una placa de circuito impreso. La distribución de luz que obtenemos depende del número de diodos. No tendrá el mismo rendimiento un tubo de 400 diodos que uno de 270. El primero conseguirá una distribución de luz más uniforme. El CRI es una unidad que mide la capacidad de una fuente de luz para reproducir los colores de objetos de manera fiel en comparación a una fuente ideal de luz o fuente natural como la luz del sol. El CRI es determinado en valores desde el 0 hasta el 100, siendo 100 el valor perfecto. Sin embargo, la forma en que se llega a este resultado es discutida, pues no se tiene siempre la luz del sol como referente y tiende a otorgar valores de 100 a fuentes de luz incandescentes con temperaturas de color bajo que estaría a un extremo del espectro luminoso, el rojo, y que no se representan de ninguna manera una luz perfecta cuando se trata de reproducir colores al otro lado del espectro, el azul. Técnicas de iluminación. Luz frontal. Aplana el objeto, las sombras se proyectan duras detrás del objeto, con esto lograrás iluminar directamente al objeto sin elementos que lo quiten del primer plano. La posición para lograr esta técnica es la siguiente. Luz lateral. Crea muchas sombras. Luz muy dura y directa a un solo lado del objeto. Un lado del objeto queda semioscuro. Inténtalo para que obtengas resultados muy misteriosos dentro de tus imágenes. Luz semilateral. Colocada a 45 grados del objeto, las sombras favorecen la profundidad del objeto. Con este tipo de iluminación lograrás darle un efecto de documental a las imágenes. Contraluz. Luz posicionada detrás del objeto para generar una silueta que pierden por completo los colores del objeto. Es muy útil si es que quieres agregar suspenso en tus imágenes. Semicontraluz. Es un intermedio entre contraluz y lateral. La fuente de la luz se posiciona a 135 grados del objeto, es decir, se coloca en una esquina del objeto. Luz cenital. La fuente de luz se debe colocar por arriba del objeto. El efecto cenital es iluminar solo la parte superior del objeto, pero borrando totalmente el color de la parte de abajo. Muy famosa técnica para fotografías de suspenso. También es conocida como toma picada. Luz contrapicada. Es el caso opuesto de la cenital. La fuente de luz debe ser colocada al ras de piso. El efecto de la fotografía contrapicado debe transmitir autoridad. Este efecto es muy tétrico. Tipos de luz.
natural. Como dice su nombre, proviene de la fuente de energía más antigua que conocemos, el Sol. Por obvias razones no la podrás controlar, pero puedes sacarle mucho provecho para hacer fotografías espectaculares. Artificial. Provienen de lámparas rebotantes, flash u otra fuente eléctrica. La puedes controlar y es muy útil para espacios cerrados. Algunas marcas de luces profesionales pueden ser Neewer, Kino, Light, Arri, El Gato, entre otras. Luz dura. Proyecta sombras con bordes nítidos y definidos. La luz entra directo al objeto. ¿Qué transmite este tipo de iluminación? Puede llegar a ser muy útil para hacer imágenes con tono dramático. También la luz dura se relaciona con lo misterioso, agresividad y dualidad. Luz suave. Apenas proyecta sombra. Puede ser generado por una fuente artificial y de manera intensidad baja. Con la luz suave puedes transmitir tranquilidad, calma y hasta ternura. Luz de relleno. La llamada luz de relleno es una luz suplementaria procedente de un flash, una lámpara o un reflector. Se utiliza para iluminar sombras formadas en un sujeto iluminado por la luz solar directa. Si no se aplica la luz de relleno, las imágenes pueden presentar una fuerte contraste. Consola de iluminación. Los dimmer o dimers son dispositivos usados para regular la energía en una o varias lámparas, con el fin de variar la intensidad de la luz que emiten, siempre y cuando las propiedades del luminario lo permitan. Son dispositivos electrónicos que nos permiten remotear los controles de focos, ya sea la intensidad, posición o efectos. Disponen de un determinado número de canales, según el modelo, a los que podemos asignar un número determinado de focos. Generalmente estos canales disponen de potenciómetros verticales, faders, con los que podemos controlar la intensidad de la luz de canal o cualquier otro control del foco que hayamos asignado a ese canal.